Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva serie de Vida Bogotá, que además, yo creo que a veces digo eso en todas las series, es una serie muy especial, es una serie muy especial para nosotros. La serie tiene que ver con ser vivos, con qué significa ser vivos, con cuál es el código este de vivos. Y de pronto, pues si tú lo estás viendo por primera vez, dices, son vivos de, no sé, lo opuesto a bobos o algo así. No, Vida Bogotá, entonces la primera sílaba de vida, o sea, vi, y la primera sílaba de Bogotá, vivo. Y nosotros con esto molestamos y de hecho nos molesta porque a todos lo llamamos que el Vivo Plan es la agenda de cada domingo, que los Vivo Groups, que es un grupo que se reúne en casa, la Vivo Casa, pues la propiedad que tenemos, el Vivo Local. Yo prefiero que acá le digamos Masuren nomás, pero en fin, le decimos muchas cosas vivo porque pues tiene que ver con nuestra identidad. Pero a veces uno nombra tanto, yo creo que a ustedes les ha pasado la identidad, pero uno a veces no sabe realmente qué termina siendo realmente la identidad. Nosotros tenemos, y va a aparecer varias veces y lo van a conocer más durante esta serie, un cuadrito ahí muy lindo, muy artístico, en donde dice un vivo y da unas características que nosotros pensamos que como vivos, como seguidores de Jesús en la Iglesia de Bogotá, nosotros representamos o al menos queremos representar. Entonces usamos esta idea para hacer como un énfasis en lo que nosotros queremos ser y lo que queremos hacer. ¿Sí? De pronto tú dices, él es deportista, ella es bayuna, soy vegetariano, soy ambientalista, soy doctora, soy administrador, no sé, soy influencer, soy emprendedora. Entonces eso quiere decir que eso tú no dejas de ser humano, pero al mismo tiempo hay unas características, hay algo con lo que tú te identificas, y pueden ser muchas más cosas, obviamente, que te hacen ser o no de cierta manera, o te hacen hacer o no hacer ciertas cosas. Porque al fin y al cabo todos somos seres humanos y buscamos más o menos lo mismo. Miren, yo acá les confieso que utilicé la inteligencia artificial, el chat ese, para que me ayudara. Le pregunté como, ¿qué buscamos todos los seres humanos? Y dámelo en 3 puntitos. Me ayudó mucho, obviamente, y me ayudó con esto y me pareció genial. Ahí hice unos arreglitos, ahí tampoco 100% inteligencia artificial, algo de inteligencia también natural. Dice bienestar emocional y relaciones sociales como primer grupo. 2, salud y seguridad. Y 3, autorrealización y propósito. Obviamente pueden ser muchas más cosas, pero esto agrupa en gran parte lo que nosotros buscamos, aún siendo lo que nombré antes, porque lo que nosotros elegimos ser, elegimos seguir, la profesión, el oficio, también pues tiene que ver algo, por ejemplo, con algo de autorrealización, y de pronto para algunos eso es casarse y tener hijos, para otros de pronto es todo lo contrario, ni casarse ni tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, todos que somos seres humanos, eso que le decimos que es como una característica de cada uno de nosotros, y pues con los seres humanos puede ser cada uno de nosotros literalmente, nos hace y nos define y nos hace muy, pero muy diferentes unos a otros en lo que hacemos, en lo que pensamos, en cómo reaccionamos y en lo que creemos. ¿Saben? De la misma manera, ser un seguidor de Jesús tiene esa obviedad de definir mucho de lo que nosotros somos, de definir lo que es en nuestra vida, y posiblemente para los que nos consideramos seguidores de Jesús, pues podría llegar a tener una influencia gigantesca, porque no es una cosa que yo soy, sino es lo que yo soy, y todo lo demás está parado sobre esa realidad de que yo soy seguidor de Jesús. Y si tú estás viendo esta serie, esta charla por primera vez, esto es clave para ti, porque es como contarte de primera mano cómo somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, qué significa ser un seguidor de Jesús, pero además, qué significa, cuáles son las características de ser un seguidor de Jesús en una iglesia local como Vida Bogotá. Entonces, en ese sentido, todos somos, bueno, acá hay un punto importantísimo. Iglesia tiene como estas dos ideas, institucional, y a veces la relacionamos con un edificio, pero cuando Jesús funda este movimiento que se llama iglesia, él pensó en personas que se unían en un movimiento, y eso era la iglesia. O sea, la iglesia son las personas que siguen a Jesús. La iglesia, sí, claro, tiene una parte institucional que a veces esta es la sede de la iglesia, esto es lo que hacemos en la iglesia, estas son las reuniones de la iglesia, pero es una forma también de entender esa
esa doble realidad, pero la iglesia realmente, cuando se habla de iglesia, a mí siempre me gusta hacer esta diferencia, son las personas que nos consideramos seguidores de Jesús y al mismo tiempo, pues entonces son todos los seguidores de Jesús en el planeta Tierra. Y al mismo tiempo quiero hacer esta diferencia, al menos en cómo nosotros lo vemos, pero pues también sé que organizacionalmente se hace mucho. Nosotros estamos convencidos que la misión de la iglesia, en términos generales, es la misma. Hemos sido comisionados por Jesús para llevar su mensaje. Eso cada iglesia lo escribe y lo redacta y lo pone de la manera en que mejor crea. Pero entendemos que esa es la misión, algo muy general. En cambio, la visión, con B pequeña, es el aporte de una iglesia local a la misión de la iglesia general. Entonces, por eso, la misión es la misma, pero la visión es diferente y por eso encontramos iglesias diferentes. No mejores, no peores, sino diferentes y cada una está respondiendo a un llamado específico que Dios le ha dado de alguna manera a la persona que lo fundó, a los líderes de la iglesia, al momento que se está pasando, al sitio donde están, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de ese aporte de vivo, nosotros lo tenemos muy claro y de pronto tú también lo tienes claro, pero cuando yo lo repita, puede ser que si tú no lo tenías claro, es la primera vez que lo estás escuchando, pues para ti sea, ya entiendo qué es eso. Nosotros queremos, y lo decimos en algunas frases, ser una iglesia para todos. Nosotros queremos ser una iglesia que a los que no se consideran de iglesia les encante ir. Nosotros queremos ser una iglesia en la cual si tienes o has tenido problemas con la iglesia, puedas conocer y experimentar a Jesús. En fin, estamos enfocados en esto, eliminar, y las palabras las escogí muy cuidadosamente en términos de algo muy real, muy importante para nosotros, pero al mismo tiempo que creemos que es muy real en términos de lo que Jesús esperaba que su iglesia, o sea, ese movimiento que él funda, hiciera. Eliminamos cualquier obstáculo que haga que la fe en Jesús sea innecesariamente resistible. Repito, y está ahí en la pantalla, eliminamos cualquier obstáculo que haga que creer en Jesús, que seguir en Jesús, que tener fe en Jesús sea innecesariamente resistible, porque estoy convencido, y yo creo que todos estaríamos de acuerdo, que hay cosas que la iglesia a nivel de movimiento y a nivel de institución hace para que seguir a Jesús sea innecesariamente complicado, resistible, que no se pueda, que se complique el asunto, que le ponemos trabas al asunto y estoy convencido. Y nosotros luchamos para que eso no sea así, no solamente para una persona que está llegando, sino una persona puede llevar, no importa cuántos años lleve en el Evangelio. Y a veces esto nos cuesta porque requiere que nuestra mente cambie en muchos sentidos, porque estamos convencidos de esto. Al final, lo único que deberían hacer que los cristianos seamos resistibles o que el cristianismo sea resistible, sea complicado, es lo que creemos. Porque al fin y al cabo ese es el reto, porque nosotros creemos en esto. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo y todo aquel que ponga su fe en Él no se perderá, sino tendrá vida eterna. Eso al final es lo resistible, el hecho de poner nuestra fe en Jesús, de seguir a Jesús, de creer que Él es el Hijo de Dios, que murió por ti y por mí en la cruz y resucitó y que perdonó nuestros pecados, que nuestra vida puede ser diferente y que nos da una vida eterna con Él. Eso es resistible, eso nos requiere una cantidad de cosas de nosotros y es parte de lo que vamos también a hablar en esta serie. Entonces, pues nuestra misión puede ser la misma en diferentes palabras, pero nuestra visión nos define como nosotros somos. Y de hecho, ahí va a aparecer a pantalla completa una gráfica en donde dice un vivo, y ahí dicen cosas: reta el status quo, es íntegro, sirve con amor, toma iniciativa, muere por otros, ama a Jesús, es generoso. Eso queremos ser nosotros.
pueden sonar a características muy generales que todo el mundo las quisiera, sí, pero nosotros queremos estar seguros de que lo hacemos muy intencionalmente, de una manera que al mismo tiempo responda a la visión de nuestra iglesia. Y eso es lo que vamos a hacer en esta serie durante estas 4 semanas. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, ya aparecen 7, 8 y nosotros tenemos 4 semanas en esta serie. Entonces, hoy va a ser como un general de algunas que agrupamos y las siguientes 3 van a ser específicas. Vamos a hablar de qué significa para nosotros que un vivo sea generoso, qué significa para nosotros que un vivo ame a Jesús y qué significa para nosotros que un vivo sirva con el corazón. Eso es importante para nosotros y eso es lo que vamos a hacer y lo vamos a desarrollar. Hoy comenzamos con un pasaje, yo les voy a contar el pasaje en términos de la historia, vamos a ir sacando algunas enseñanzas, pero al final les voy a decir por qué este pasaje es tan importante para explicar qué somos nosotros como vivo y por qué es tan importante que tú te puedas acercar a tener una relación creciente con Jesús, porque Él hizo todo para que tú y yo tuviéramos esa relación con Él y nuestra vida fuera transformada y todo lo que vemos, sentimos, sabemos, esté como descansando en esa realidad de ser seguidores de Jesús. Entonces, vamos a hablar algo de Pedro, del famoso apóstol Pedro, y de un poquito el ambiente cultural, religioso de la época. El momento histórico es Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús se aparece a las personas, Jesús les da el Espíritu Santo, que podríamos quedarnos acá mucho tiempo, pero es Dios en nosotros, que es el que nos permite realmente que nuestra vida se vaya transformando. Y Pedro, como un judío que había crecido con toda ese bagaje de lo que significaba ser judío, se va a enfrentar por primera vez a algo que posiblemente él no creía que se iba a enfrentar. Y por eso es tan importante, porque tiene que ver también en nosotros como iglesia a nivel general y a nivel específico, a nivel institución, a nivel de movimiento, de que nosotros muchas veces hemos no sé, mezclado y tratado de encajar muchas cosas que a veces durante el tiempo se han ido poniendo como así debe ser la iglesia, así deben ser las personas que van a la iglesia, así debe actuar en la iglesia cuando va alguien que no es de la iglesia, etcétera, 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 etcétera. Y sé que dije muchos etcétera con toda la intención del mundo, porque a veces hemos puesto cosas que hacen que seguir a Jesús se vuelva innecesariamente complicado, innecesariamente resistible. Entonces Pedro, que tuvo que creer eso, estaba en una ciudad, la ciudad se llamaba Jopa, y él estaba en la azotea, dice que estaba teniendo ahí un tiempo con Dios y de pronto pasa algo muy extraño, él tiene como una visión, como algo, y hagan de cuenta baja como una sábana, un paracaídas al revés lleno de animales y una voz le dice mata y come, mata, cocina y come. De pronto era mejor que le dijera mata, cocina y come. Y él dice no, porque su cultura como judío le decía que esos animales eran impuros e inmundos. Y en un momento, y acá empieza, y ustedes lo pueden ver en la pantalla, en Hechos 10:14, dice, de ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Y si se están dando cuenta, ese Señor está con S mayúscula. O sea, Pedro estaba reconociendo quién le estaba diciendo, jamás he comido nada impuro o inmundo. De pronto hasta él creía que era como una prueba. Sí, como que Dios le estaba diciendo, a ver si tú de verdad, sí, lo que sea, mucha hambrecita tiene, ahí le mando para que coma. Y él dice, no, de esto yo no como, yo no me voy a volver inmundo ni impuro porque yo nunca lo he hecho. Y viene algo en una forma, y miren que la historia es espectacular. Siguiente versículo dice, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. O sea, Dios está, Pedro, necesito que tú aprendas algo. Y yo creo que nos lo dice también un poquito a nosotros. Necesito que tú, aún después de todos estos años, te des cuenta de algo, recuerdes algo y hagas algo. Es increíble lo que Dios está diciendo. ¿Va a cambiar? ¿Es otro Dios? No. Pero obviamente cuando hablamos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, también hablamos de Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y un pacto es un acuerdo. Y lo que Jesús vino a hacer era, soy el mismo Dios, pero vamos a cambiar el acuerdo. Estas condiciones que tú pensabas que eran inamovibles pueden cambiar porque yo
hice lo necesario para cumplir el antiguo pacto. Ya ese pacto se cubrió, se pagó, pacto cerrado, contrato cerrado. Vamos a empezar otro. Yo ya hice todo lo que era necesario y eso fue lo que sucedió en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y en ese momento histórico, ahí Pedro estaba, suena el timbre, bueno, pues no había timbre. Y los que abren van y le dicen, Pedro, oye, que te necesitan 2 soldados, 2 que no son judíos, y a la época lo llamaban gentiles, si ustedes están leyendo, los no judíos de la época eran gentiles, que te necesitan, que no sé qué, que tienes que ir a una ciudad, y Cesarea era una ciudad que venía del César, entonces una ciudad bastante romana, y qué susto, qué es lo que va a pasar, pero Pedro hace el clic y la historia continúa por el otro lado de lo que le estaba pasando a este señor que se llamaba Cornelio, que también tuvo un sueño que le dijo, ve a buscar a Pedro que está en tal parte, y entonces Pedro va. Y Pedro camina y llegan al otro día, era lejos, llegan al otro día y acá sucede algo interesante y tenemos que entender lo que a Pedro le está pasando y lo que a nosotros a veces nos puede pasar, aún como seguidores de Jesús. O de pronto si tú no te consideras un seguidor de Jesús, lo que puedes llegar a sentir o lo que nosotros como seguidores de Jesús te podemos llegar a hacer sentir, que tú no estás haciendo lo que deberías hacer para poderte reconocer como un seguidor de Jesús o al menos que estás explorando la fe, que tienes que hacer una cantidad de cosas. Ojo, esto es a favor tuyo si tú no te consideras un seguidor de Jesús y realmente en contra de los que nos podemos reconocer como seguidores de Jesús. Pedro nunca había entrado en la casa de un gentil, eso era absolutamente horrible. Entra a esa casa que para él debió ser algo muy extraño y era muy difícil y a veces puede ser como esas cosas que ponemos en la iglesia, ¿no? Que cómo tenemos que ir vestidos, que tenemos que usar o no usar para que en la iglesia nos vea bien y cosas. Yo sé que yo los molesto a algunos de ustedes que me dicen, pastor, y yo sé, sí, pues esa es mi profesión, pero yo no ando detrás de ustedes diciéndoles sus profesiones, ¿no? Administrador, buenos días, ¿cómo estás? Emprendedora, ¿cómo te ha ido? Doctor, ¿cómo estás? Bueno, doctor, ustedes saben que en Colombia le decimos a todo el mundo doctor, pero si tú fueras doctor y yo no te ando diciendo doctor a ti. Sí, acá está Juan que me está ayudando con la grabación y yo no ando diciéndole acá, señor de don audiovisuales. No, o sea, y a veces esas cosas crean barreras y eso es lo que Dios estaba haciendo con Pedro, rompiendo barreras y parte de lo que nos dicen otros, sigan por ese camino. Y Pedro dice en el 10:27, Pedro entró a la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Y miren lo que dice. Pedro no se ayudaba mucho, ¿no? Porque en el siguiente versículo, en el 28, dice, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Es decir, ustedes para mí son impuros e inmundos, pero Dios me dice que no. No se ayudaba mucho Pedro, ¿no? Pero para él era un cambio de todo. Él era un hombre religioso. El Mesías prometido lo encontró en Jesús. Y de pronto encontrar lo que estaban esperando el pueblo judío por más de 1500 años o más, se convierte en algo que viene y revoluciona todo lo que él creía saber y conocer. Pero ese es el movimiento que Jesús fundó. Todos somos iguales. Y él les decía, miren, es que en la ley judía yo ni puedo venir a ustedes, yo no les puedo hablar. Y tengo la Biblia, casi que podría decir él en ese momento, el Antiguo Pacto. Tengo el Antiguo Pacto para decirles que esto es en serio, que no me lo estoy inventando, no es que yo sea malo. Ahí dice, según ellos, que las cosas deberían ser así. Pero Pedro empieza a entender todo y ahí sigue diciendo en el 35 y 36, dice, Pedro toma la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. ¿Se acuerdan que yo les dije que el cristianismo tiene un pedazo que es irresistible? Claro, creer en Jesús, creer esto. Pero no deben haber más trabas. No hay nada que a ti te impida acercarte a Jesús. Ponme atención, nada. Puede ser que nunca te has acercado a Jesús, puede ser que sientas que por lo que hiciste aún acercándote a Jesús, de pronto Él ya te está rechazando. No, no hay nada, no hay favoritismos, no hay nada. Él necesita una actitud y esa es
parte de la invitación y ese es parte del punto central de lo que somos como vivos. Y los que iban con él, que a ustedes están en el punto ahí, vamos a hablar de la palabra circuncisión, los seguidores de la circuncisión, que básicamente lo que estaban diciendo era muy chévere que Jesús para todo el mundo y todo eso, pero primero se circuncidan porque esa es la marca de que tú de verdad sigues a Jesús, sigues a Dios y después sí hablamos. Y por eso los llamaban los seguidores de la circuncisión y dice en el 45, los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Esto cambió completamente, eso fue como una explosión en la mente de cada una de las personas que estaban allá. Fue tan explosión para todos que ya en el capítulo 11, miren lo que pasa. Dicen los apóstoles y los hermanos de toda Judea. Acuérdense que él se había ido a Cesarea, o sea, a otra parte. Judea era como un departamento, otro departamento. O sea, no sé, Cesarea está en Boyacá y ellos estaban en, no sé, en Tolima, otro departamento. Dicen los que estaban allá se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro llegó y subió a Jerusalén, ¿ustedes qué creen que dijeron los defensores de la circuncisión? Oye, Pedro, qué bueno que nos dimos... No, mire lo que le dijeron. Los defensores de la circuncisión lo criticaron. ¿Y por qué? Para ellos el problema fue, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. No importa si Dios los transformó, no importa si Dios los cambió, pero el problema es que tú hiciste algo que no deberíamos hacer. Tú le dijiste al pastor por el nombre. Tú fuiste a la iglesia con el pelo más largo. Tú tienes más tatuajes de lo que una persona normal debería tener de tatuajes. Tú estuviste anoche de rumba y en la iglesia no. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta, pero además sí se dan cuenta que esas son reglas que ponemos nosotros. Yo sé que posiblemente se pusieron por algo bueno, pero ojo, porque eso es lo que está volviendo resistible la iglesia y la fe en Jesús. Así a veces actuamos como iglesia. Debe ser bueno para que Dios te acepte. Si al revés, los que hemos caminado con Dios, lo que aceptamos es que no somos buenos y por eso necesitamos a Dios. Jesús cambia todo eso. Él abre un nuevo capítulo para todo. Nosotros simplemente somos aquellos que nos dimos cuenta donde somos hambrientos, que nos dimos cuenta donde había pan y le estamos diciendo a otros hambrientos, mendigos, que allá hay pan. Pero yo sigo siendo ese mendigo que ahora sé dónde hay pan y yo no tengo que decir, no, tú tienes que ser un mendigo diferente porque pues, yo ya no soy, no, somos así, soy así, yo soy el primero que reconozco que mi vida tiene valor porque Jesús murió por mí. Y estar en esa realidad es lo que realmente hace la diferencia. Pero tú y yo, la iglesia, a veces queremos poner peajes como algo que tranque, que como que tú tienes, hablando del hambriento, que tienen que demostrar que merecen el pan. Y tratamos ahí de poner unas reglas que no tienen que ver con nada de lo que Jesús vino a hacer en nuestro nuevo pacto. Él murió por ti y por mí. No soy mejor que nadie, solamente comprendí, gracias a Dios, mi necesidad y encontré a un Dios con los brazos abiertos que me recibe a mí. Y aún en mi pecado, Él me rescató. Y aún cuando sigo pecando, Él me ama. Claro, porque me ama, no va a permitir que yo siga actuando de la misma manera, porque eso es para mí. Ellos descubrieron eso y nosotros tenemos que descubrirlo también. Tenemos que dejar de sentirnos como los únicos que tenemos la verdad y que nosotros somos los que dispensamos y damos el perdón. A veces hasta nos sentimos con el derecho de andar mandando a unos al cielo y a otros sacándolos del cielo. No. Esto fue una revolución y esto empezó a pasar de una gran manera. En el versículo 21 del capítulo 11 ya dice, y el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Y en el 26 fue tan increíble lo que estaba pasando ya en otra ciudad, aún que se convierte muy importante ahí en el Nuevo Testamento, que se llamaba Antioquía. Dice, y fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, porque se reconoció esa idea de seguidores. Ellos son como cristicos,
Sí, esos cristianos quieren seguir a Jesús. Tú y yo queremos seguir a Jesús y a eso es a lo que hemos sido enviados. Pero nosotros tenemos la tendencia a volver a hacer resistible lo que no debería ser resistible. Hacemos resistible algo que Jesús inaugura como irresistible. Es que los amo. Hice todo lo necesario para que tengamos una relación diferente, para que tu vida sea diferente. Y eso es lo que queremos encarnar realmente en Vida Bogotá, en nuestra comunidad. Tenemos que hacerlo intencionalmente porque a veces ponemos una cantidad de trabas que impide que personas que se quieran acercar a Jesús terminen alejándose por culpa de la iglesia. Pero la iglesia al mismo tiempo sigue siendo el invento de Jesús para que otros lo conozcan a Él. Entonces no es que la iglesia no sirva, sino que nosotros no estamos haciendo iglesia de la manera correcta. Miren cosas claras entre ese antiguo y ese nuevo pacto. En el antiguo pacto decía, si una mujer se encuentra en adulterio, apedréenla. No entiendo por qué no hablaban del hombre. Si una mujer lo encuentra en adulterio, apedréenla. En el Nuevo Testamento Jesús le dijo a una mujer, ¿sabes qué? Yo te perdono, no tengo nada contra ti. Vete y no lo vuelvas a hacer. En el Antiguo Testamento, mata a tus enemigos. En el Nuevo Testamento, ora por tus enemigos. Bendice a los que te persiguen. Todo cambió. Miren, el pecado debería romper nuestros corazones porque el pecado rompe a las personas, pero Dios vino y cambió eso a través de Jesús. El pecado no es que ponga furioso a Dios, el pecado rompe el corazón de Dios y por eso en Jesús quiere resolver, porque el pecado te rompe, nos acaba a nosotros. Y en Vida Bogotá lo que queremos es que eso cambie diametralmente. El pacto que Jesús firmó es prácticamente irresistible porque Dios ama a todo el mundo. Entonces, sí tenemos que, y ahí ustedes van a ver de nuevo la gráfica de los vivos, sí tenemos que no estar con el status quo, tenemos que hacer las cosas de una manera diferente, tenemos que ser generosos, tenemos que amar a Jesús, tenemos que servir con el corazón, tenemos que morir por otros. Eso significan ese tipo de cosas y como yo les dije, hay algunas, yo pienso cuando decimos morir por otros, significa que debemos dejar al lado esas actitudes consumistas, aún en la iglesia, para volvernos colaboradores, para que otros puedan experimentar a Jesús y eso lo vamos a hacer siempre. Retar el status quo para nosotros significa que si detectamos lo que sea que haga innecesariamente irresistible el mensaje de Jesús, lo vamos a quitar, así eso traiga críticas. Porque somos una iglesia para todos. Ser íntegro significa vamos a actuar por convicción y no por conveniencia. Vamos a elegir las conversaciones por encima de las políticas porque no nos pensamos los que tenemos la verdad. Jesús es la verdad, pero nosotros no tenemos la verdad. Nosotros hablamos de la verdad, nosotros seguimos a la verdad. Pero esa verdad es para todos, de que Jesús murió en la cruz y resucitó por amor a cada uno de nosotros. Y cuando dice ahí un vivo toma la iniciativa, es que queremos inspirar a la gente a seguir a Jesús, pero cada persona va a llevar un proceso para hacerlo y queremos que puedan tener esa libertad de ir a su propio ritmo y que puedan experimentar a Jesús, no poner una serie de normas que significa, ahora sí, pareces cristiano. No, que tú lo puedas experimentar. En Vida Bogotá estamos firmemente comprometidos con quitar cualquier traba que innecesariamente haga resistible seguir a Jesús. Y eso significa ser un vivo que conscientemente involucra a Jesús en su vida y permite que Él transforme la forma en la que pensamos, en la que actuamos, en la que respondemos y que estemos conscientes de que hay una cantidad de áreas de nuestra vida en las que tenemos que seguir trabajando y podamos ser lo suficientemente transparentes para decirlo.
Y si tú lo estás viendo por primera vez, te lo estamos diciendo. No es que ya estemos en otro planeta. Seguimos acá luchando con una cantidad de cosas y especialmente luchando con ser una comunidad, con ser una iglesia en donde todos se sientan bienvenidos, porque nosotros creemos en un Dios que está con los brazos abiertos, que hizo todo lo posible para que nuestra relación con Él no tuviera ningún obstáculo. Queremos ser vivos y queremos invitarte a que tú puedas experimentar a Vida Bogotá, para que puedas experimentar a Jesús. Y te prometemos, y le prometemos a Dios, que vamos a quitar cualquier obstáculo que innecesariamente, porque seguir a Jesús no es fácil, que innecesariamente haga eso de seguir a Jesús algo resistible. ¿Qué tal si oramos para terminar? Creo que es un buen punto de inicio de esta serie en donde nos tenemos que sentir retados a ser una iglesia diferente, una iglesia que realmente esté muy consciente de poder estar con los brazos abiertos para recibir a otros, siendo que seguimos siendo seres humanos imperfectos, que fallamos, pero que estamos en ese camino, en ese trabajo de permitir que Dios haga algo en nuestra vida y la cambie. Lo hizo con Pedro y la gente empezó a creer en el mensaje. Esa es nuestra ilusión, que lo pueda hacer con nosotros y que Vida Bogotá sea ese ambiente en donde otros, muchos puedan experimentar a Jesús, y espero que tú lo puedas hacer si es la primera vez de pronto que te estás enfrentando a la pregunta o si ya has pasado un tiempo. Entonces oremos, acompáñenme a orar por favor. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú llegas y yo a veces siento que es como un golpe fuertísimo que tuvieron que vivir estos primeros seguidores tuyos como Pedro y otros, Señor, famosos, Pablo y los apóstoles y muchos de los líderes de esas primeras comunidades que venían pensando unas cosas y que se dieron cuenta gracias a ti y a todos estos relatos de milagros en donde las cosas se transformaron tanto, Señor, que tú hiciste algo diferente y que los llevaste a actuar, a pensar de maneras diferentes. Yo te pido que esa sea una realidad en mi vida y en la vida de Vida Bogotá y en los que nos consideramos no solamente seguidores de Jesús, sino también comprometidos con esta visión que tú nos has dado de ser una iglesia para todos, que una iglesia que pueda inspirar a todos a seguir a Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por este llamado que has puesto en Vida Bogotá desde que comenzamos y que queremos seguir llevando adelante, porque tú nos has dicho que eso es lo que debemos hacer. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.